Muy buenos días entonces a todos los que se están incorporando a la videoconferencia en este momento. Vamos a dar inicio, inglés bloque 2. En este bloque, pues hay un material puntual que se va a ir adaptando a ciertos eventos. Y por ahí con las tareas vamos a caer y vamos a terminar en esos eventos específicamente. Pero me interesa bastante que empecemos con el Simple Present and Present Continuous. Acá tenemos entonces el, el presente simple y el presente continuo de algunos verbos. Veamos esta parte. Light, y con el presente continuo se agrega ing al final. Lighting. Work, working. Oil, oiling. Offer, offering. Dark, darking. Plant, planting. Smile, smiling. Smash, y aquí aparece una pequeña nota que ustedes en su folleto cuando lo impriman lo van a ver la aclaración que esa, ese, esas dos letras SH se siguen pronunciando como se pronuncian en Washington o en la palabra Shanghai, por ejemplo, o en la palabra Shakespeare. Se pronuncian igual esas dos letras. Entonces, smash, así como lo escuchan, smash, smashing, flower, flowering, and ending. En la siguiente diapositiva vamos a seguir siempre con el ing, pero adaptándolo con el verbo is y are, que sería el verbo to be, que son muy usados con las palabras terminadas en ing. Entonces, revisemos. Walk, lo vimos en una traducción anterior que decía caminar. Aquí también aparece como paseo, que al final es la misma actividad. Walking, caminando o paseando. Y ya utilizándolo con un pronombre y el verbo to be, entonces queda they are walking. Ellos están caminando o ellos están paseando. Attack, attacking. Ataque, atacando. They are attacking. Ellos están atacando. Paint, painting. Con un pronombre, he is painting. Él está pintando. Cry, crying. They are crying. Ellos están llorando o ellos están gritando. La palabra gritando aquí como que se desvía un poco de contexto, pero sí, también se define de esa manera, pero el crying normalmente se utiliza cuando la persona está derramando lágrimas. Acá viene entonces la primer tarea en donde ustedes tienen que hacer 10 frases. No son muy complicados y de repente más adelante vamos a comentar las tareas del sábado anterior. Pero 10 frases sobre la celebración de cumpleaños en su familia. Utilice como ejemplo las anteriores, en este caso por ahí estaban esas frases, y el contenido visto hasta esta página. Aparecen en su folleto nuevas palabras. Por ejemplo, hat, esto no está en la presentación. Brother, blue, Europe, garden, he, her. Y aparece un vocabulario un poco más grande. Entonces, con ese vocabulario ustedes van a poder hacer esas 10 oraciones siempre encaminadas a la actividad de celebración de cumpleaños en su familia. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo hacen esas actividades ustedes? Entonces, 10 frases con respecto a esas actividades. Esa es la primer tarea.
La tarea 1 tiene un valor de 5 puntos. Recordemos que cada sábado tiene un valor de 20 puntos. O cada clase pues tiene un valor de 20 puntos al final. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son los adjetivos en inglés. Y el adjetivo en inglés, pues se colocan siempre delante de las cosas o personas, en este caso, de los sustantivos específicamente. Los americanos dicen, así lo dicen a la hora de traducirlo nosotros al español, un negro libro, un alto hombre, una fría pieza, etc. Así se traduce literalmente como ellos lo dicen en inglés. En vez de decir, como en español, un libro negro, un hombre alto, una pieza fría. Ahí es donde entonces nosotros nos damos cuenta de que como que el orden de las palabras cambia y confunde en inglés a la hora de estar formando frases u oraciones. Sugerencia, estudie hasta grabar en su cerebro el hábito de construir las frases en inglés colocando siempre el adjetivo delante del sustantivo. Entonces aquí vemos unos ejemplos. Van también en su folleto de material de apoyo. A bad boy. Un niño malo. Así se traduce ya al español. Pero con la traducción literal, que es que en español no se habla así, pues miren, dice un malo niño. Está al revés. A blue sky. Un cielo azul. A young man, un hombre joven. Entonces acá vemos de que el adjetivo va antes del sustantivo. Esas cualidades van antes del sustantivo. Siempre va a ser así en inglés. Veamos otros ejemplos. Clean water, agua limpia. Nosotros decimos en español agua limpia. En inglés se debería de traducir limpia agua, pero no, nosotros a la hora de hablarlo en español, a la hora de tener la traducción, tenemos que cambiar el orden. Pero en inglés, por favor, siempre hay que recalcar eso, que se colocan antes de los sustantivos, los adjetivos. Entonces, a new house, una casa nueva. A new house. New es nuevo. Entonces va antes del sustantivo casa. A poor woman. Una mujer pobre. A kind woman. Una mujer bondadosa. A deep river. Un río hondo. A clean plate. Un plato limpio. A strong man. Un hombre fuerte. Esta es una de las reglas, entonces, que hay que respetar a la hora de hacer frases. Tenemos que estar repitiendo esto hasta que se nos quede para poder saber la diferencia de por qué sucede esto. Y la explicación es bien sencilla, lo que decía en la presentación, en la diapositiva anterior. Los adjetivos en inglés siempre se colocan antes de los sustantivos. Entonces, con estos ejemplos, yo creo que por ahí se nos va quedando ya esa parte que cómo deben formarse las frases con adjetivos. Veamos la siguiente diapositiva. Seguimos a dirty fork, un tenedor sucio, ¿sí? A small table, una mesa chica, una mesa pequeña. A wise man, un hombre sabio. A black hat, un sombrero negro. A bitter apple, una manzana amarga. A sweet drink, una bebida dulce. A white dress, un traje blanco. Estos terminamos de puntualizar porque pues ya ustedes van a tener también otra tarea y en su folleto
van a encontrar algunas otras palabras nuevas que en su momento las pueden utilizar como apoyo para poder realizar las actividades. Por si tienen su folleto de la mano, si lo imprimieron a tiempo, se van a dar cuenta que hay un par de bloques que dicen nuevas palabras. Solo que en estas palabras recuerde que hay veces que se repiten, entonces la pronunciación ya se dio con anterioridad, pero por ahí siempre van a ser casi las mismas las que están bajándose y las nuevas tienen su pronunciación. Por ejemplo, en este contenido, después de los adjetivos, por ahí hay unas nuevas palabras y dice apple, bed, boy, black, bitter, clean, deep, dirty, ring, breast, house, kind, man, new, poor, plate, sweet, table, white, white. Entonces, estas palabras se trabajan también con el adjetivo y ya se pueden hacer frases específicamente respetando esta regla. La tarea 2 para realizar, y aquí quiero puntualizar, esta tarea 1 y tarea 2, si no estoy mal, cambian de fecha en su entrega. Estas se entregan día miércoles y las otras se entregan día jueves. Entonces, por ahí siempre hay que estar pendientes, por favor, para no incumplir. Y los que están en la videoconferencia, pues tienen la información ahora. Los que no entran, no tienen la información, después tienen problemas allí porque no entran a revisar esta parte en el curso. Entonces, la tarea 2 es formar 10 frases utilizando adjetivos en inglés. Aclaro porque fíjense que algunos todavía tenían dudas. Las instrucciones en ningún momento decía traducir, pero si tenían dudas, entonces siempre tenían ahí la pregunta de, ¿y lo colocamos en español? ¿O lo hacemos solo en español? ¿O lo puedo hacer solo en mi cuaderno y después tomo foto? Cuando la instrucción dice de que el nombre con que debe subir su archivo es tal y tal y tal y debe respetar ese esquema o ese formato, automáticamente no lo podemos hacer eh, más que en una computadora o en un teléfono inteligente, colocarle nombre a un archivo de esa forma y lo podemos enviar. Entonces, por ahí creo que es un poquito de leer o repasar las instrucciones y automáticamente nos dice la respuesta de lo que posiblemente pudiéramos preguntar por, por no leer instrucciones. Entonces, tarea 2, formar 10 frases utilizando adjetivos en inglés. Creo que con esto no tenemos ningún problema porque tenemos ya un bonito grupo de ejemplos que se repiten en su material de apoyo. En este material van a encontrar, vuelvo a repetir, nuevas palabras, diferentes bloques. Por ahí encuentran ustedes work, this, that, very, good, top, of, free, baby, mountain, pencil, green, map. Estas son nuevas palabras, nuevas porque no las hemos repasado en este curso, porque no las hemos dado a conocer más que hasta hoy, pero de repente nosotros ya las hemos utilizado con anterioridad, entonces ya las conocemos. Y en ese sentido, pues creo que ustedes llevan la ventaja. Siempre va a ir apareciendo una nota o le aparece un 1 entre paréntesis. Esto le da una referencia. Y acá en estas palabras que acabo de leer, ustedes tienen una pequeña nota, tienen un 1 al lado de work y al lado de three. Dice que siempre las letras iguales y seguidas se pronuncian como si fueran una sola.
no separada, sino una sola. Por ejemplo, tree. Tree, este tiene dos E. Lo único que se va a hacer es alargar un poquito más ese sonido. Y al final va a dar la pauta de que hay dos letras formando esa palabra. Tree. Tree es árbol, no es free. Si es free, así con otro sonido, free, entonces sería tres. En este caso sería tree. Entonces el tree es árbol y también tiene dos E. Está, que está formando esa palabra. Entonces revisar esas notas, por favor, al pie de, de- del material de apoyo. La tarea 3. La tarea 3 la agregué acá de una vez porque esta lleva todo su material y no está dentro del contenido que ustedes imprimieron. Entonces, aquí está el material solo para que lo vean, para explicación. Pero el contenido editable lo encuentran en la plataforma, en la tarea 3, ahí está el archivo. Entonces dice realizar los ejercicios siguientes, solo en inglés, valor 5 puntos. Primera instrucción dice, deberá usted anteponer a cada respuesta el número que le corresponda. Por ejemplo, traduzca al castellano las siguientes palabras y aparece offer, offering, Monday, blue, sun. ¿Dónde va a buscar usted la traducción de estas palabras? Como la instrucción es bien puntual y dice que a cada respuesta usted le debe colocar el número que le corresponde, entonces aquí tiene un número, pero yo le doy también las respuestas más adelante. Voy a pasar a la siguiente diapositiva solamente para que vean ustedes. Entonces, veamos, aquí están las traducciones. Aquí se hace lo contrario. Pero estas palabras están en la diapositiva anterior y las que están acá encuentran ustedes en la diapositiva siguiente, o sea, en los dos bloques. Los dos bloques se complementan. Por ejemplo, lunes. Entonces, lunes, vengo yo aquí tiene uno. Bueno, voy a la parte en donde me pide el español. Un lunes. Ah, dice tres lunes. Entonces, aquí en el espacio voy a escribir uno. ¿Por qué uno? Porque en la traducción, en el bloque siguiente, lunes tiene solo el uno, el numeral uno, y es lunes. Yo sé que lunes es Monday, entonces busco Monday y le coloco uno. Ese sería el trabajo que hay que hacer en esta tarea 3. Por acá, son, por ejemplo, son. Lo busco por acá en el siguiente bloque, son. Y yo sé que Sonia dijo, ¿qué número tiene ella? Colocamos ese número acá y ya tenemos la traducción en inglés. Recordemos, aquí se coloca en inglés y en el bloque anterior lo pide en español. En español. Entonces, son es 5, tiene el numeral 5. Me voy. Eso yo estoy cambiando ahorita porque lo tengo en diferente diapositiva, pero ustedes lo van a tener en una sola hoja. 5. Ahí está. Eso sería el trabajo que vamos a realizar. De ahí viene un siguiente ejercicio que no lo agregué acá, sencillamente para que no me vayan a tomar como tarea 3 solamente lo que expliqué acá, sino que revisen también el material que está en el curso. Entonces, hay una tercera parte de esta tarea que está ya en un Word en la plataforma, en el curso. Está en un Word. Ustedes deben descargar el archivo de Word que se encuentra en la tarea 3 para poder realizar esos ejercicios. Entonces, yo considero que con esta explicación no hay pierde con respecto a cómo hacer la tarea 3. Solo es de colocar números. No se va a colocar definiciones o no se va a colocar traducciones, ni al español ni al inglés.
solo números que identifiquen. Yo, por ejemplo, para calificar, voy a ver el 23 de mi primer bloque, para traducirlo al inglés. Voy a ver si el 5 es correcto. Entonces, yo sé que usted lo contestó bien. Ah, es correcto. Coloco bueno entonces. Así es como se va a trabajar esta parte entonces. Solo colocar el número. Más adelante va a haber tiempo, esperemos que Zoom nos dé tiempo, para poder preguntar en hora llegada hayan dudas. Y si no, pues en el grupo no hay ninguna pena. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tiempo futuro. Tiempo futuro de los verbos. Para formar el futuro de los verbos, se necesitaría aprender en inglés una sola palabra. Y esa palabra es will. Aquí la tienen ustedes, will. Y se pronuncia así como lo escuchan, will, will. Y es la única palabra que ustedes necesitan aprender para hacer el tiempo futuro en inglés. La palabra will, antepuesta al nombre de cualquier verbo, le dará automáticamente el tiempo futuro de dicho verbo. Entonces, veamos estos ejemplos. I keep. Yo mantengo. Vamos a hacer el futuro. I will keep. Yo mantendré. Vean, solamente el will se coloca entonces y ya tenemos el futuro de ese verbo. Antepuesta al nombre de cualquier verbo. Recuérdenlo. Antes de cualquier verbo, la palabra will va a darnos el tiempo futuro entonces. You let. Usted deja. You will let. Usted dejará. Entonces vean dónde se coloca antes del verbo. El verbo es let, dejar. Coloco antes del verbo la palabra will y ya tenemos el futuro. Usted dejará. You will let. We do. Nosotros hacemos. We will do. Nosotros haremos. We will do. Nosotros haremos. Entonces, solo le colocamos la palabra will antes del verbo y ya tenemos el futuro. They make. Ellos hacen. They will make. Ellos harán. Entonces, ahí no hay mucha complicación, igual con la explicación anterior. Veamos con otros ejemplos. You get. Usted consigue. You will get. Usted conseguirá. He gives. Él da. He will give. Vean acá, hay una pequeña diferencia. Porque hay que tomar en cuenta la formación o la conjugación, perdón, de los verbos para poder estar seguros. En tercera persona se le agrega S o cambian algunos verbos cuando son irregulares. En este caso se le agregó S, gives. Pero cuando ya se le antepone la palabra will para hacer el futuro, ya no lleva S, porque ya la palabra will la está sustituyendo porque es otro tiempo el que se está formando. He will give. Él dará. You go. Usted va. You will go. Usted irá. They come. Ellos vienen. They will come. Ellos vendrán. Entonces, con esto, yo creo que quedamos bastante claros con respecto a, el tiempo, a la formación del tiempo futuro. Por ahí entonces vamos a ir viendo de que tenemos ya todo formado. En el material compartido como material de apoyo, también aparecen los meses del año, los días de la semana, porque es contenido sugerido que viene dentro del programa. Entonces, ahí les dejo en el material los meses del año y les dejo los días de la semana para que ustedes tengan el material y cuando más adelante se tomen en cuenta para alguna actividad, pues ya se sepa que ya se dio un contenido y que no está muy difícil. Por ejemplo, los meses del año, si tienen su material, son muy parecidos a los del español.
January, enero. February, febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. December, diciembre. Entonces, como que no hay mucha variante mucha lejanía entre palabras en inglés y en español, en este caso con los nombres de los meses y los nombres de los días. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es la tarea 4.